Salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Jehová. Salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Jehová. Salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Jehová. Salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Jehová. Salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Jehová. Feliz Shabbat Shalom, preciosos reyes santos, amados, ungidos, llenos de poder y autoridad. La plenitud del amor del Padre los mantiene y los sostiene a salvo en este Shabbat de delicia que hoy compartimos con el Padre de la Gloria. Venimos a su presencia para recibir de todas las dádivas de su amor y entronizamos este Shabbat adorándolo, bendiciéndolo y dándole gracias por tanto amor y misericordia que tiene con cada uno de sus hijos. Decimos en una sola voz, en un solo espíritu: Abba, Padre de la Gloria, Jehová de los ejércitos, Dios creador de cielo, tierra, de cuanto hay, cuanto existe. Tú que estás por encima de los cielos, gobernando enteramente todo el universo, venimos a tu presencia en este Shabbat de delicia, a adorarte, a bendecirte, a darte la gloria, la honra. Padre omnipotente, por tanto amor inmerecido que tú nos has dado desde tiempos remotos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que con el poder de su nombre, de su gracia, de su sangre, de toda su presencia nos has dado la salvación y el poder y la unción y la santidad para poder venir a tu presencia, adorarte y bendecirte, a darte gloria y honra, Padre omnipotente, y a tu diván, a tu presencia, a recostarnos en tu pecho para escuchar todo lo que tienes reservado para este día, para escuchar toda la revelación que tienes que nos muestras a través de tu Santo Espíritu. ¿Cómo no adorar tanto amor perfecto en tu presencia? ¿Cómo no adorar tanto amor incomparable que tú nos has tenido? Abba, te queremos dar gloria y honra en este día y venir en este día de descanso, en este día de reposo que tú has determinado para tener comunión contigo y escuchar de tanto amor, escuchar de tanta revelación que tienes en este día de hoy y decirte, Señor, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, y comenzamos con la primera lectura, recordando que estamos en el primer Shabbat del 9º mes bíblico. La primera lectura es del libro de Proverbios, capítulo 31, versos del 10 al 13, del 19 al 20 y del 30 al 31. Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad, sin altibajos, durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Sus manos
se ocupaban en la rueca. El uso de sus dedos daban vuelta. Le tendió la mano al pobre, la abrió para el indigente. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos. Un público homenaje merece sus obras. Amén. Y el salmo del día de hoy es el Salmo 128, los versos del 1 al 2, verso 3 y del 4 al 5. Dichosos los que temen al Señor. 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 Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, esto será tu fortuna y tu dicha. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Amén. Dichosos los que temen al Señor. 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 La segunda lectura es de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 1 al 6. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz y seguridad. Les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tiniebla, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Amén. El evangelio de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 25, versos del 14 al 30. Escuchen también esto. Un hombre
estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarle todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuenta. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, vino el que había recibido 1 solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Amén. La ley espiritual del Evangelio del día de hoy, recordando que es de Mateo capítulo 25, es el verso 29. Dice: Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y los complementos en Proverbio 31, los versos son el 30 y el 31. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos, un público homenaje merecen sus obras. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso es el verso 6. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Y el Salmo 128 es el verso 1. Dice: Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. La ley y complementos sin referencias de citas bíblicas dice: Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos, un público homenaje merecen sus obras. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos.
El título de la hermenéutica del día de hoy es Salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Jehová. Introducción. La eclesía de Yeshua HaMashiach es tipología, la esposa santa de Proverbios, que trabaja para multiplicar, haciendo fructificar los talentos recibidos de manos de su cabeza, es decir, su marido, haciéndolos prosperar continuamente con la laboriosidad de sus manos. Efesios capítulo 2, versos del 7 a 10 dice: en Cristo Jesús es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con mira a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. La esposa, como ayuda idónea de su marido, retiene en su vientre una pequeña semilla microscópica que al fundirse con su óvulo inicia velozmente los procesos de división y multiplicación celular. Una compleja obra de 24 horas por 40 semanas que culminan con el alumbramiento de un nuevo ser único, hecho a partir de fundirse en un solo el germen de la vida de Yeshua con su eclesía. Juan capítulo 15, versos del 5 al 10 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El término matrimonio significa unidos por el vientre. Esto es tanto a nivel espiritual como a nivel físico, porque tanto dos espíritus como dos cuerpos se funden en uno solo. Así como Yeshua y el Padre Jehová son uno, por el mismo Ruach HaKodesh se produce una fusión espiritual entre el esposo y la esposa. También cuando tomamos el cuerpo y la sangre de Yeshua HaMashiach, somos un solo cuerpo con él. 1 Corintios capítulo 6, versos del 12 al 20. Todo me está permitido, pero no todo es para mí bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios lo destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta?
jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Toda forma de asociación requiere de comunión en el propósito que se persigue. Si éste varía en una de las partes, la excomunión se hará evidente en poco tiempo, sobre todo por la falta de interés en cumplir con las metas inicialmente planteadas. Se aprecia en las calificaciones de los estudiantes quienes sostienen el propósito inicial y quien lo cambia solo pasarle bien el tiempo presente. Los primeros logran destacar en sus calificaciones. Para los segundos, simplemente en su récord hay asignaciones cuya calificación dice SI, lo que significa sin información. Lucas capítulo 11, verso 17 dice, mas el conocimiento, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Fuimos constituidos en nueva creación en Yeshua para vivir sujetos en amor a la cultura del reino de Jehová Dios. Recibimos el espíritu de poder, amor y dominio propio para llevar a cabo sus obras. En esto consiste el ser sujetos, en que no vivimos para nosotros, sino para llevar a la materialización las obras de Yeshua en nosotros, por lo que la intimidad del lugar secreto no puede ser ignorada. La falta de comunión con nuestro amado dueño es la causa número 1 de la inefectividad de la eclesía. Iniciando con el Evangelio, notamos que las asignaciones que recibimos de parte del Altísimo Padre siempre van a estar sujetas a nuestras capacidades, de tal forma que tengamos oportunidad para rendir una buena labor si actuamos diligentemente. Aunque la parábola está asignada con el propósito de reseñar los tiempos escatológicos del fin, en que todos responderemos sobre el rendimiento para el reino de Jehová, de todos los talentos que se nos confirieron, cabe destacar la intencionalidad invariablemente generosa y compasiva del justo juez que anhela que todos se salven. Continuando con la primera lectura, el poema de la mujer virtuosa describe el carácter de la eclesía fiel que sabe que todos los muedim o fechas señaladas de Jehová tienen su cumplimiento perfecto, por lo que se anticipa preparando a todos los de su casa, equipándolos para que atraviesen con éxito los días del juicio sobre la tierra en las fiestas de otoño. No solo sus hijos, incluso sus siervos están bajo cobertura, mientras ella continuamente no deja de creer en su capacidad para influenciar sobre más territorio, comprando campos para extender su labor. Lo que le motiva es entregar reportes que le trae dicha a su amado esposo Yeshua, porque sabe lo que el amado anhela,
trabaja en ello desde la mañana hasta tarde por la noche. Avanzando, con la segunda lectura, el apóstol Pablo nos pide que no bajemos la guardia, que estemos despiertos diligentemente, perseverando en la vida de santidad hasta la parucía, cuando el amado viene trayendo recompensa a los fieles y castigo a los malvados, que sabiendo hacer el bien, prefirieron no hacerlo para no exponer su reputación personal. Estar de continuo preparados, obrando para la fructificación de la eclesía, es lo que debe sosegar toda angustia por el juicio repentino del Creador sobre la humanidad. En un solo instante se pasa de paz y seguridad al caos total, pero los que son hijos de la luz serán preservados de todo daño, mientras que los que andan en tinieblas padecerán todo el rigor del castigo. Finalmente, el salmista, por su parte, nos comunica la mayor dicha del hombre. Está en practicar el temor de Jehová, que consiste en adorarle continuamente para ser capacitado para obedecerle, al mismo tiempo que muestra obediencia nos capacita para servirle. Al seguir este consejo, somos macarios. Nuestros hogares se convierten en una sucursal del cielo en la tierra, donde todo fluye con la armonía celestial, ya que en la mesa del justo, es decir, los que se alimentan de la provisión espiritual y física que Él provee, están contentos y prosperando alrededor de su sabiduría, mientras observa con su descendencia se multiplica y prospera de generación en generación, confiadamente, con la mirada siempre puesta en estar preparados para la hora en que retorna el amado esposo de la eclesía, Yeshua HaMashiach. Preciosos reyes amados, dispongan sus almas para ser edificados con la hermenéutica que traemos en este Shabbat de delicia. Amén. Iniciamos con el Evangelio, recordando que está tomado del evangelista Mateo, capítulo 25, de los versos del 14 al 30. Diagnóstico. Los capítulos 24 y 25 constituyen el discurso escatológico, fin de los tiempos, que Yeshua da en el templo. Incluye varias parábolas que enfatizan estar preparados para su regreso. El siervo infiel y el siervo fiel, que está en el capítulo 24, del 45 al 51. Las vírgenes prudentes y las insensatas, que está en el capítulo 25, del 1 al 13. Los talentos, capítulo 25, del 14 al 30, que es el pasaje del día de hoy. El discurso escatológico concluye con el juicio de las naciones, capítulo 25, del 31 al 46. Que describe el día del juicio. El juicio es central a todas ellas. La inesperada naturaleza del regreso del Señor es importante para las tres parábolas. Iniciemos con la lectura de hoy. Verso del 14 al 15 dice: escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarle todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1. A cada cual según su capacidad. Después se marchó. Que especifique que el hombre partiría a tierra lejana significa que tardaría mucho tiempo en volver. Además, se deja ver que este hombre era una persona muy rica, que posee muchas posesiones y estas son repartidas a su siervo. Siervo del Strong griego 1401, doulo, se puede traducir como esclavo o siervo y puede reflejar ya sea un servicio involuntario, esclavo, o voluntario, siervo. En este caso, claramente es un servicio voluntario,
no un esclavo, porque el hombre reúne a sus servidores y le confía su pertenencia. Es necesario tener presente primero que Yeshua ahora se está preparando para entregar su vida, para irse. La narración de la pasión comienza en el siguiente capítulo con el complot para matar a Yeshua en Mateo capítulo 26, versos del 1 al 5. Segundo, que esta parábola está inmersa en el discurso escatológico de Yeshua, en que está alertando a prepararse para su regreso. Tercero, que Mateo está escribiendo su evangelio en la última parte del siglo, cuando la iglesia está batallando con el asunto de la tardanza de la parucía de Yeshua. Esta parábola le recuerda a la iglesia que se le ha confiado el gran tesoro del evangelio de Cristo y se le hará responsable al regreso de Yeshua de su mayordomía de este evangelio. El Señor llama a sus siervos y les confía sus bienes. 5 talentos al primero, 2 talentos al segundo y 1 talento al tercero, a cada uno conforme a su facultad. Y luego partió lejos. Debemos notar cómo se acerca a su siervo. Podría haberle dicho exactamente a cada siervo cómo usar su dinero, pero no lo hace. En su lugar, exhibe gran confianza al dejarlos en libertad para cumplir los propósitos encomendados. El Señor no abruma al siervo con un talento, colocando responsabilidades que tuviera más allá de sus habilidades. Finalmente se va, como cualquier supervisor o padre lo sabe. Irse es el paso más difícil y es uno que demuestra confianza por lo que ha instruido. Los estudiosos estiman el valor de un talento de diferentes maneras. El talento era la unidad de peso más grande del sistema y equivale a 50 minas o 3.000 ciclos. Esto es aproximadamente 34 kilos. Un talento significó una cierta cantidad de dinero, probablemente unos 6.000 denarios. El valor preciso del talento es menos importante. Lo que en realidad es importante es que es una gran suma de dinero. Incluso el siervo al que se le da un solo talento recibe un tesoro bastante sustancial. Continuamos con el verso del 16 al 18. Dice, el que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. El siervo que recibió los 5 talentos salió inmediatamente para poner su dinero a trabajar. Aquí encontramos un sentido de entusiasmo. Nadie tiene que encender un fuego debajo de este siervo. Está emocionado porque se le confía con un gran tesoro. Se esfuerza a realizar lo mejor a favor de su dueño, poniendo a trabajar los talentos recibidos. Puso sus 5 talentos a trabajar y gana 5 talentos más. Ganar del Strong griego 2771 es kerdos, ganancia, ganancias, ganar. Utilizando estos ante lo que dice Mateo, capítulo 18, verso 15. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Por lo que es apropiado pensar que en esta parábola se enfatiza la proclamación del Evangelio para ganar personas para Cristo o para volver a ganar a un discípulo errante. El siervo que recibió 2 talentos hace lo mismo que el siervo de los 5 talentos. Responde con entusiasmo, usa su iniciativa, sale inmediatamente, trabaja y gana 2 talentos más, al igual que el primer siervo. Este gana 100%. El siervo que recibió 1 talento, sin embargo, cava un hoyo y entierra el dinero del Señor, que es una manera aceptable de proteger el dinero, de acuerdo con la ley rabínica. La persona que entierra el dinero en un lugar secreto no puede ser responsable por su pérdida. Es una manera conservadora de guardar el dinero, pero sin perspectivas de crecimiento. Veamos el obrar de estos servidores. Los siervos con 5 y 2 talentos negociaron o trabajaron con el dinero que se les había confiado, mientras que el siervo con 1 talento cavó un hoyo en la tierra. Los siervos con 5 y 2 talentos ganaron talentos adicionales, pero el que tenía 1 escondió el dinero de su señor. La confianza de su señor energiza a los siervos con 5 y 2 talentos, que se dan cuenta de que su señor les ha dado oportunidad de hacer algo de sí mismo, como ganarse un ascenso para complacer a su señor. Pasamos ahora a los versos del 19 al 23. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores y les pidió cuenta. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Mateo es muy consciente del retraso del regreso de Yeshua, y este versículo seguramente alude a ese retraso. Ha sido mucho tiempo y por supuesto será mucho más. Sin embargo, en esta parábola el Señor regresa y al hacerlo pide cuentas. Esta parábola mantiene la promesa de que Yeshua no se retrasará para siempre, sino que regresará para recompensar a los fieles. También hay, por supuesto, la correspondiente advertencia. En esta parábola, Yeshua castigará a los infieles. La palabra que se traduce como Señor en estos versículos es en el Strong griego 2962, que es Kyrios, propiamente una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad. Señor, el Señor, amo, recompensa a los siervos con 5 y 2 talentos de 3 diferentes maneras. Primero, los declara buenos, honrados y fieles. Los 2 primeros no fueron recompensados por lo que consiguieron en sí, sino por la fidelidad empleada. Son alabados por su fidelidad más que por sus logros. Dios no espera de nosotros logros. Dios espera de nosotros que le seamos buenos, honrados y fieles. Segundo, le da mayores responsabilidades, algo así como un ascenso. Nosotros podríamos preferir que les permitiera retirarse, pero en vez de eso,
aumenta su carga de trabajo. El servicio y no el retiro es la meta del discípulo cristiano. Este ministerio de amor no necesita ser una carga, sino que tiene el potencial de ser un gran gozo. Tercero, les dice, vengan a compartir la alegría de tu patrón. El Señor recompensa a estos dos siervos de igual manera, aunque uno ha ganado 5 talentos y el otro solamente 2. Las palabras que le dirige el Señor a ambos siervos son exactamente las mismas. Ambos siervos duplicaron su dinero y en ese sentido están parejos. Los primeros 2 siervos pusieron el dinero a trabajar y lo duplicaron. Hicieron lo mejor con esa oportunidad. Aunque eso involucraba un riesgo, no podían haber actuado tan atrevidamente si no hubieran confiado en el Señor. Si hubieran creído que el Señor los castigaría por cada error, no se hubieran sentido lo suficientemente libres para multiplicarlos. Actuaron con confianza, no solamente en sí mismos, sino también en que su Señor había confiado en su capacidad de trabajar. Pasamos a los versos del 24 al 27. Dice, por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. El siervo, con un talento, se dirige al Señor en un tono defensivo, dejando claro que entiende su fracaso. Pretende ayudar al Señor a entender las razones de su fracaso y así podrá escapar del castigo. Es interesante ver que este siervo, en vez de asumir sus responsabilidades, lo que decide hacer es echar la culpa a su dueño, afirmando que es un hombre exigente e injusto que cosecha donde no sembró. Eso nos sorprende, porque el Señor es generoso. Le confió a los siervos una fortuna y les permitió gran libertad para usarla. Alabó y recompensó a los 2 primeros siervos. Nos preguntamos, ¿por qué el siervo con un talento siente que el Señor es exigente? Porque hay una diferencia entre los 2 primeros siervos y el último. Manifiesta en el verso 25, que nos informa que tuvo miedo de su Señor. Estaba preocupado solamente con su propia seguridad y no se arriesgó para enriquecer al Señor. Permitió que el miedo dictaminara sus acciones, mientras que los 2 primeros servían a Dios por amor. Este último lo hacía por miedo y esto le llevó a paralizarse y no hacer absolutamente nada para Dios, reflejando que su corazón no moría de pasión por Él. Es imposible servir a Dios si tu corazón no está apasionado por Él. Qué grave es el autoengaño. Proverbio 27:16 dice, el flojo se cree más sabio que 7 personas que responden bien. Este siervo probablemente pensó que el amo estaría complacido, aunque no había hecho nada, y que podía decir, aquí tienes lo que es tuyo. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades y espera que los usemos con sabiduría hasta que Él regrese. Claramente este siervo no
administró bien lo que Dios le había dado para cuidar y cultivar, por no conocer el propósito de su Señor y por tanto no tenía idea del daño que ha hecho. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. El siervo con un talento ha evaluado correctamente que el Señor es capaz de un juicio duro. En este caso, el Señor llama malo y perezoso. La palabra malo en el Strong griego 4190 es poneros, cuya raíz sugiere algo cuya esencia e influencia es mala. Y la palabra perezoso del Strong griego 3636 es omnero, propiamente vacilar, por lo tanto llegar tarde, retrasarse, perezoso, indolente, arrastra los pies, es alguien con falta de voluntad de hacer algo. Con estas palabras, el pecado de este siervo queda revelado y por su actitud indolente, su castigo queda más que justificado. El Señor critica al siervo por fallar, incluso en invertir el dinero en un banco para que ganara intereses, aunque fuera para una pequeña ganancia. En los versos del 28 al 30, donde está el contenido de la ley espiritual del día de hoy, dice: quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. He aquí un principio espiritual que aprender. Quienes por su negligencia no se preocupan por desarrollar dones y habilidades, pierden aún lo poco que tienen. Y aquellos que por su responsabilidad ya tienen mucho, por su esfuerzo consiguen aún más en la vida. Es cierto que le da a este siervo una cantidad menor que a los otros dos, pero era, a pesar de todo, una pequeña fortuna. Tenía un gran potencial de bien que este siervo falló en desarrollar por su pereza y egoísmo. Por lo tanto, el Señor le quita el dinero y lo condena a las tinieblas de afuera. Yeshua dice en Mateo capítulo 10, verso 39, el que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí, causa la hallará. Al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Esto no es popular al predicar entre personas que premian la igualdad. Pero los dones no usados se atrofian y los dones que se ejercitan se desarrollan. Cuando enseñamos que nuestro deber desde el principio es cultivar y cuidar, nos referimos a que la finalidad de ello es fructificar en bendecida proporciones. Este siervo malo y perezoso también recibió juicio por sus actos en el verso 30. Dice: y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. A través de estas parábolas vemos una referencia del castigo eterno en el infierno, lo cual nos muestra que la pereza espiritual puede llevar a una persona a nunca aceptar el don de la vida eterna que nuestro Señor conquistó en la cruz. De nada servirá que las personas afirmen conocer a Dios y entender su condición como pecadores, si no deciden hacer techubá, agradeciendo ser salvados por gracia para multiplicar los dones recibidos de Yeshua, de Jehová. Más nos vale poner a producir nuestros talentos, porque Romanos capítulo
14, verso 12 dice: quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Continuamos con el pronóstico. Este capítulo 25 de Mateo finaliza con la parábola del juicio final en los versos 37 al 46. En estos versículos se resalta la segunda venida de Cristo con gloria a esta tierra, y cuando Yeshua regrese no se va a presentar como el hijo del carpintero, no va a venir a enseñar, eso ya lo hizo, sino que vendrá como el rey de la tierra a realizar juicio. Hasta la parucía, tanto trigo como cizaña ha estado mezclado en el mundo, como lo dice Mateo capítulo 13, del 25 al 30. Pero cuando Yeshua regrese, marcará la diferencia entre unos y otros. No lo hizo antes para dar a todos la oportunidad de que se arrepintieran, como lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, y también Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Viene a separar, como lo dice en los versos del 32 al 33, todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de las cabras, colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Yeshua vendrá a restablecer el reino de Dios en la tierra y reinará en perfecta paz durante 1000 años. ¿Quiénes son las ovejas? Yeshua las identifica por sus acciones en los versos del 35 al 40. Cuando dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá: en verdad le digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Quienes no obran así son cabras. Ahora, ¿quién es un hermano de Yeshua? Mateo capítulo 12, verso 50 dice: tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. A las ovejas las identifica como benditos y justos, y a los cabritos como malditos e injustos. En la Biblia, el justo es quien vive como Dios manda, mientras que el injusto es el que se rebela en contra del orden de Jehová Dios. Veamos el destino de las ovejas y de las cabras. Ovejas, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. En el verso 34. Cabras, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. En el verso 41. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 10, da una lista práctica de quiénes son los injustos. Dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante,
ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Pero en el verso 11, Pablo nos dice, tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, salvados por gracia, pero no para enterrar los talentos, sino para multiplicar los dones recibidos de Jehová para extender el reino de Dios y su justicia. Continuamos con el control del pronóstico. El evangelio que se nos confía son buenas nuevas de un Dios que entregó incluso a su propio Hijo para redimir a toda la creación. Jehová Dios ahora espera que respondamos a nuestra salvación. Primero, proclamando valientemente el evangelio, incluso cuando enfrentemos peligros, porque vendrá un tiempo cuando la gente será llamada a cuentas por sus acciones. El tiempo preciso tal vez no sea conocido, pero que se rendirán cuenta si lo es. Segundo, la persona con un solo talento siempre es tentada a creer que no puede lograr nada significativo, pero hemos de recordar que en el reino de Dios todos somos necesarios para la salvación de las almas. Por ello debemos gravitar en nuestros pensamientos que somos salvos por gracia y que debemos multiplicar los dones recibidos de Jehová. Tercero, todos tenemos la posibilidad de cambiar el destino de condenación eterna al obedecer la palabra de Dios y al creer que Yeshua HaMashiach, siendo luz en medio de tiniebla, cumplió la gran comisión. Cuarto, el miedo y la falta de confianza en los dones que Dios nos ha dado nos limitan y separan de nuestras bendiciones. Además, que demuestran falta de oración a través de la cual Jehová nos afirma nuestros propósitos de vida. Hay que recordar que el miedo es el consejo infundido por el enemigo. Y quinto, nuestras acciones siempre tienen consecuencias para bendición o maldición. Amén. Continuamos con la primera lectura, recordando que es del libro de Proverbios, capítulo 31, verso del 10 al 13, del 19 al 20 y del 30 al 31. Comenzamos con el diagnóstico. El libro de Proverbios posee un gran contenido espiritual y exposiciones de sabiduría, en donde se muestra un especial interés por las mujeres. En relación a Proverbios 31, podemos decir que es un elogio a la mujer virtuosa o ideal. Y aquí no nos referimos únicamente en sus logros y talentos, también se considera el corazón de esta mujer y su relación íntima con Dios. Que va Proverbio 31 del verso 10 al 31. ¿De qué trata Proverbios 31? Y el elogio a la mujer virtuosa. Virtuosa del estrón hebreo Shayil, ejército, riqueza, valientes, una fuerza, un ejército, riqueza, virtud, valor. Sin duda, el título de este mensaje es la mujer ideal. En este caso, Proverbios 31, podemos dividirlo en tres partes: la esposa modelo, la madre modelo y la mujer modelo. La esposa modelo es una mujer de carácter. Verso 10. Una mujer de carácter donde hallarla es mucho más preciosa que una perla. Y esto se debe al buen corazón de la mujer, su fe en Dios, su buen carácter y valores, su intachable conducta y la dedicación a su matrimonio y su vida familiar. Por lo tanto, este versículo nos dice que el esposo de esta mujer la valora más que a nada en el mundo y para él vale más que las piedras preciosas.
¿Y tú? ¿Eres ese tipo de esposa? Su esposo confía en ella para todo lo que necesita, siendo ésta muy honrada y fiel con un compromiso absoluto hacia su esposo. En los versos del 11 al 12 dice: ¿sabe su esposo que de ella puede fiarse? Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajo durante todos los días de su vida. Recordemos que una mujer virtuosa tiene una relación íntima con Dios y de esta forma honra las relaciones que tiene con su esposo. Y no solo esto, el esposo puede confiar que ella hablará muy bien de él con los demás, que sabrá guardar sus confidencias, que ella podrá satisfacer sus necesidades físicas, que lo apoyará y alentará en todo momento. No necesitas tener un talento fuera de lo común para ser la mujer ideal. Solo requiere tener un corazón que tema de Dios, y de ese corazón vendrá toda su devoción y el amor hacia su esposo. Es madre modelo. Esta mujer sin duda es una mujer que trabaja intensamente con sus manos y acepta cada tarea con una asignación especial de Dios. El verso 13 dice: ella se ha concedido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Además, esto nos enseña que la mujer debe trabajar en el hogar, aunque también lo puede hacer en otros sitios. Debemos destacar que su lugar primordial de trabajo debe ser su hogar. Es un elogio a la mujer modelo. Está atenta a la buena marcha de su negocio. El verso 19 dice: sus manos se ocupan de la rueca, al uso de sus dedos daban vuelta. La mujer ideal ahorra, invierte y gasta siempre con sabiduría, debido a su temor hacia Dios y el respeto hacia su esposo. Usa sus manos y su tiempo de manera sabia y efectiva. Sabe ayudar a los pobres. Verso 20. Le tendió la mano al pobre. Es una mujer misericordiosa y compasiva, y de esa forma revela el corazón de Dios a los hombres. Tendió la mano al pobre. Es la ayuda que puede tomar muchas formas. No necesariamente material. Es hacer como Pedro: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Proclamar la palabra de vida a las almas es lo que libera al tomar la decisión de vivir conforme a ella. La compasión de una forma de demostrar amor a nuestro prójimo, y es uno de los valores fundamentales en la fe cristiana. Dice: posee belleza espiritual, contenida en los versos complementarios de la ley espiritual del día de hoy. Verso 30 y 31. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos. Un público homenaje merecen sus obras. Todos sabemos que la sociedad pone mucha atención a la belleza física, pero ¿cómo podemos ver en Proverbios 31? Nunca se menciona la apariencia física de la mujer ideal. Por lo tanto, su atractivo y su belleza vienen totalmente de su personalidad, corazón y de su amor hacia su esposo y sus hijos. No olvidemos que la belleza es pasajera y el paso de los años cobra factura. Por eso, el tipo de mujer de Proverbios 31 será la que aparezca delante de la presencia de Dios con mucho regocijo. Pasamos al pronóstico. El libro de Proverbios trata de un
consejo al hombre para no caer en idolatría, sino que debe caminar en santidad bajo la instrucción de Jehová. La mujer virtuosa es representación de la Iglesia, por tanto debemos caminar en un estándar de santidad para ser conforme a la instrucción de Jehová, en obediencia, en sumisión voluntaria, en un carácter desarrollado en virtud del amor. Por ello, esta mujer virtuosa dibuja la figura de la Iglesia como cuerpo de Cristo, expresando con excelencia, exactitud y precisión el diseño único al que fue llamada. No es un mensaje dirigido solo a la mujer, sino a todos los miembros del cuerpo de Cristo, su Eclesía Santa, como lo dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombres y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La Eclesía ha de ser la esposa modelo que refleja, pare y multiplica lo que recibe de su amado esposo, Yeshua HaMashiach, porque siendo salvada por gracia, multiplica los dones recibidos de Jehová. La madre modelo que nutre de la palabra de vida a la humanidad, haciendo discípulos de Yeshua HaMashiach. La mujer modelo que está sujeta en todo a su cabeza, de la cual depende y obedece. La Eclesía es preciosa, no solo en belleza, sino porque tiene un valor incalculable e inigualable, determinado y condicionado por la acción del Ruach HaKodesh como fundamento esencial para la plenitud de la vida en santidad. El valor y brillo de su desposada está en saber que, separados de él, nada podemos hacer. Lo que reafirma que solo a través de la permanencia, la constancia, del sabernos ligados, establecidos y confirmados en Cristo, seremos productivos y eficaces en la participación y cumplimiento de la gran comisión. Por ello, como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de persona juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 17. Pasamos al control del pronóstico. Se debe estar atento porque hay dos caminos: ser verdadera eclesía obediente, sujeta a Yeshua HaMashiach, como mujer virtuosa, porque fuimos escogidos, amados, pensados, elegidos, predestinados y salvados por él. Fuimos hallados cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Fuimos resucitados a una nueva vida gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo, a través del cual nos dio origen, identidad, propósito y destino. Por ello, hacer la voluntad del Padre es la decisión que hacemos diariamente para vivir bajo el estándar de la cultura del reino. Caminar en la voluntad de Dios trae bendición. Se restablece la comunión con Dios, perdida desde el principio a través de creer en Yeshua, que nos justifica y santifica. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Se es libre en Cristo,
como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Eres Macario, como dice Lucas capítulo 2, 11, verso 28. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. A donde vayas, la bendición estará contigo. Tu casa, hijos y negocio serán benditos, como lo dice Deuteronomio 28, capítulo 28, versos del 3 al 4. Se tiene el auxilio y guiatura del Espíritu Santo, como lo dice Hechos, capítulo 5, verso 32, que Dios ha enviado a los que le obedecen. Eres afirmado y ayudado por el Padre Jehová, como lo dice el Salmo 37, versos del 23 al 24. El Señor asegura los pasos del hombre, en cuyo camino se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo llevará de la mano. Ahora, ser falsa eclesía, desobediente, rebelde a Yeshua HaMashiach, una mujer imprudente, por lo general es el resultado de seguir al hombre que solo quiere llenar templos sin importar la santidad, valiendo y normalizado todo lo que la palabra de Dios reaprueba. Para ello, baja y manipula el estándar de vida que Jehová describe en su palabra y del cual Yeshua es ejemplo. Hombres y mujeres aceptan este tipo de enseñanza errática porque simplemente se amoldan a lo que quieren escuchar y hacer. Pero debemos de saber que caminar fuera de la voluntad de Dios trae consigo maldición. Atrae la ira de Dios. Efesios capítulo 5, verso 6. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. Se pierde todo reino y autoridad. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23 dice: la rebelión es un pecado tan grande como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Jehová, Jehová te echa de la realeza. Son tierra árida, como lo dice Levítico capítulo 26 del 19 al 20, dice: humillaré esa enorme soberbia, haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro y la tierra como bronce. Entonces agotarán su fuerza en vano, porque la tierra no dará sus productos, ni las plantas del campo sus frutos. Amén. Proseguimos con la segunda lectura, tomada recordando que es de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 6. Comenzamos con el diagnóstico. Esta carta, dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo, fue la primera de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corintio en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vida de la iglesia, la cual estaba formada por convertidos de diferentes orígenes. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Es así como la primera y la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. Iniciemos, verso 1. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable. El apóstol estaba consolando a los tesalonicenses bajo la pérdida de sus amigos fallecidos con la seguridad de
que tanto los vivos como los muertos se reunirían en el advenimiento. La pregunta surgiría naturalmente: ¿cuándo serán estas cosas? De la misma forma que sus discípulos preguntaron a Yeshua en Lucas capítulo 21, verso 7. Y parecería que los tesalonicenses esperaban un advenimiento inmediato, la razón por la que no era necesario que el apóstol les escribiera sobre la parucía. No era porque consideraba que la información no era importante, sino porque ya les había informado cuando estaba en Tesalónica que el tiempo del advenimiento estaba más allá de la esfera de sus enseñanzas. El apóstol menciona esto para reprimir esas vanas curiosidades que es natural para el hombre y que fue la causa de tanto desorden entre los tesalonicenses. El deber es estar preparados y vigilantes para el regreso de Yeshua, y como él mismo dijo en Hechos capítulo 1, verso 7, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. El verso 2, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Ellos saben, no de la Escritura ni de la tradición oral, sino de las enseñanzas del apóstol cuando se encontró en Tesalónica. Ahora, el día del Señor es una expresión común del Antiguo Testamento que denota la venida de los juicios divinos, como lo dice Joel capítulo 1, verso 15 y Joel capítulo 2, verso 1. Y por el contexto se entiende que no se refiere a la destrucción de Jerusalén, ni el día de la muerte, sino el día del advenimiento del Señor, cuando Cristo descenderá del cielo en gloria para la resurrección de los muertos y el juicio del mundo. Llega como un ladrón en la noche. Yeshua usa la misma comparación en Mateo 24:43 y en Lucas capítulo 12, verso 39. Y las mismas palabras son empleadas por Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. El punto de semejanza es evidentemente lo inesperado y lo repentino de la venida. El ladrón perpetra su robo en la noche, cuando las personas están dormidas y sin preparación. Así, de manera similar, cuando Cristo venga, encontrará que el mundo está dormido, no está preparado y no espera su venida. El verso 3. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá. Se refiere al mundo incrédulo. Experimentarán paz y seguridad. Paz que denota descanso interno y seguridad externa. En ese momento, la destrucción repentina viene sobre ellos. Cuando se creían más seguros, corrían el mayor peligro. Cuando estaban más desprevenidos, entonces llegó la crisis. Sigue siendo lo resaltante, lo repentino e inesperado del evento. De la misma manera que el trabajo de parto llega a una mujer de repente, la destrucción repentina viene al mundo impío. Es una sentencia que no tiene posibilidad de huida, señalada al final del verso, y nadie podrá escapar. En el verso 4, pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Dice, pero ustedes, hermanos, se refiere a los creyentes en oposición al mundo incrédulo. No andan en tinieblas, refiriéndose a la noche, cuando llega el ladrón. Así que entiende por tinieblas no solo a la ignorancia, sino a la depravación moral, la oscuridad del pecado. No están en la condición ignorante y
pecaminosa del mundo no redimido, para ser sorprendido por el día del Señor. Colosenses, capítulo 1, verso 13 nos dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De modo que ese día no lo sorprenderá como hace el ladrón. Por lo tanto, el día de la venida del Señor no te sorprenderá en un estado no preparado. Es una declaración no de resultado, sino de propósito, de mantenerse despierto, atento, con la lámpara llena de aceite. El verso 5. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Se ha utilizado a la luz en muchas ocasiones para representar la verdad, la justicia y todo lo que es bueno y virtuoso. Por otro lado, la noche y la oscuridad han simbolizado la ignorancia, la maldad y el pecado. Es por eso que Dios nos llama a ser sus hijos de la luz, para que podamos llevar la verdad y el bien donde quiera que vayamos. Ustedes son hijos de la luz e hijos del día. La luz y el día son expresiones sinónimas en donde ambas simbolizan la verdad y el favor de Jehová a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado desde las tinieblas a la luz admirable. Finalmente, el complemento de la ley espiritual, el verso número 6, dice: Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. El sueño es un héroe que se usa metafóricamente para denotar letargo e insensibilidad espiritual, como lo hacen los demás. Se refiere al incrédulo y al impío. Permanezcamos sobrios y despiertos. Debe entenderse, sobriedad es ser cuidadoso en nuestras acciones, obrando en todo conforme a la voluntad de Dios para mantenernos libres de contaminación del mundo, carne y demonio. Despierto es mantenerse en vigilancia espiritual, que es estar atento, en guardia, armados y preparados. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice: Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Por lo tanto, porque somos hijos de la luz y del día, hemos sido iluminados y purificados. Por ello debemos estar atentos y sobrios para estar preparados para el día del Señor. Los talentos recibidos no nos servirán de nada a menos que los usemos y multipliquemos para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Continuamos con el pronóstico. Continúa el apóstol en los versos del 7 al 8. Pablo hace el contraste muy vivido entre cómo deben ser los cristianos y cómo son los inconversos con respecto al día del Señor. Quien está en Cristo vive esforzado en transitar la senda estrecha. Para ello, Pablo exhorta vestirse de la fe, lo que requiere una decisión y un esfuerzo en gravitar en las promesas de Jehová, establecidas en su palabra, mientras guardamos la parusía, el del amor como de una coraza. La coraza romana cubría al soldado desde el cuello hasta la cintura y protegía casi todos sus órganos vitales. Llevar una vida en entrega voluntaria sacrificial, en cumplimiento de los mandamientos del Padre, es lo que nos hace estar en el reino como madre, hermanos y hermanas de Yeshua. Y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Aunque tarde, debemos tener la certeza y convicción
de pensamiento que Yeshua vendrá por su eclesía santa, para quien ha preparado lugar en la morada celestial. Estas virtudes protegen y equipan a la eclesía que por gracia ha recibido la salvación y multiplica los talentos recibidos de Jehová. En los versos del 9 al 11, el destino futuro del creyente es la salvación. En Cristo, sea que hayamos atravesado la muerte física o que estemos vivos hasta su venida, el destino final como recompensa a nuestra fe, esperanza y amor al amado, cabeza de la eclesía, es que vivimos junto a Él, somos parte del cuerpo de Cristo y por ello estamos llamados a animarnos y edificarnos unos a otros para permanecer formando parte de ese cuerpo salvador a través de una vida en santidad. En los versos del 12 al 28, contienen una serie de advertencias cortas. Los tesalonicenses debían amar y honrar a sus ministros, vivir en paz entre ellos, amonestar a los desordenados, alentar a los débiles de corazón, apoyar a los débiles y ejercer tolerancia hacia todos los hombres. Debían estar en guardia contra la venganza, perseverar la alegría cristiana, ser constantes en la oración y mantener una disposición agradecida. No debían apagar el espíritu ni despreciar las profecías, sino probar todas las cosas, retener lo bueno y rechazar lo malo. Y fue su sincera oración por ellos que Dios los santificará tan completamente que pudieran ser irreprensibles ante el advenimiento del Señor. Después solicita de sus oraciones y les exhorta a que lean esta carta a la iglesia reunida. El apóstol concluye con su bendición apostólica. Continuamos con el control del pronóstico. El día del Señor vendrá repentinamente e inesperadamente y sorprenderá a un mundo impío. Pero para los que estamos en Cristo es día de gozo por el cumplimiento de la palabra de vida que hemos creído. Por ello debemos, primero, no conocemos el día ni la hora cuando vendrá Yeshua, pero debemos vivir nuestra vida de tal manera que estamos preparados. Esto significa vivir de acuerdo a sus enseñanzas y mantenernos enfocados en nuestra relación con Jehová a través de la oración, bajo el auxilio del Ruach HaKodesh, que nos llena de amor, poder y dominio propio para no sucumbir ante las demandas de la carne que mantenemos crucificada con ayunos y diezmos y así hacer siempre la voluntad de Dios. Segundo, ejercer vigilancia y sobriedad constantes y estar armados con la gracia cristiana de fe, amor y esperanza, siendo consolados con la seguridad de que Dios no nos ha designado para la ira, sino para la salvación a través de Jesucristo, ya sea que estemos muertos o vivos en Cristo. Tercero, el llamado de Dios para ser hijos de la luz y del día nos recuerda que no importa cuán aparentemente poderosas sean las tinieblas que nos rodean, siempre podemos encontrar la fortaleza y la sabiduría en su amor y su palabra. Y cuarto, para animarnos y edificarnos mutuamente, oraremos unos por otros como discípulos de Yeshua. Estudiemos la Biblia juntos, vivamos la cultura del reino con familias santificadas. Continuamos, finalizamos con el Salmo 128, recordando que es del verso 1 al 5. Desde el Salmo 120 al 135 se menciona la palabra gradual en el título
porque estos salmos eran cantados por los peregrinos que subían al templo de Jerusalén, generalmente para una de las 3 fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Al igual que el Salmo 127, tiene un enfoque en la obra de Dios y a través de la familia, donde quien teme a Dios será bendecido. En los versos del 1 al 2, siendo el primero el complemento de la ley espiritual, dice: felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerán del trabajo de sus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. En estos 2 versos se destacan 3 características de la persona bendecida: teme a Dios, anda en sus caminos y trabaja. El salmista asume que el verdadero temor de Dios y una vida buena y santa necesariamente irán de la mano. El siervo fiel de Dios disfrutará de los frutos de su propia empresa y no los devorará extraños. En tiempos bíblicos, los trabajos como la agricultura eran de mucho esfuerzo por carecer de maquinaria. Casi todo era realizado manualmente, pero este verso 2 dice: comerá del trabajo de sus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Porque a pesar de toda la adversidad, Dios le permitirá disfrutar de su labor, lo que implica que Dios le dará la fuerza para trabajar. Dios les mandará la lluvia necesaria. Dios dará crecimiento a sus parcelas. Dios les permitirá cosechar su fruto. Su arduo y largo tiempo de trabajo no será en vano, porque teme a Dios y anda en sus caminos. El verso 3 dice: tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Una cuarta característica de la persona bendecida es una esposa fructífera, contenta, con vivir en la casa que le ha dado su esposo y ayuda a guiar a la familia. La vid en la Biblia es símbolo de gozo. Así será la esposa del que teme a Dios. Se usa la figura de la vid porque son plantas delicadas que requieren de mucho trabajo, cuidado y dedicación. El que teme a Dios y le obedece cumple sus roles principales como esposo delante de Dios: proveedor, protector, líder, maestro, visionario y cultivador. Por ello, su esposa es su ayuda idónea, que la refleja, le pare y le multiplica. Este hombre que teme a Dios cumple sus roles, pero no puede solo, necesita la ayuda de su esposa. Aunque la vid fecunda da idea de tener hijos, la figura de que lleva frutos va mucho más allá, porque las buenas esposas también son fructíferas en bondad, ahorro, ayuda y afecto. Estos eran 2 cultivos importantes en el antiguo Israel: el vino de la vid y el aceite del olivo. No eran necesarios para la supervivencia, pero hacían la vida mucho mejor. Asimismo, un matrimonio feliz e hijos no son esenciales para la supervivencia, pero enriquecen enormemente la vida a su manera. El verso 4 dice: así será bendito el hombre que teme al Señor. Se repite parte del verso. Hay seguridad de bendición para todos los que adoran, obedecen y sirven a Jehová Dios, como Él lo determina en su palabra. Esta es una exhortación individual, personal, no es general, sino para el que hace Shema,
Las bendiciones son solo para aquellos que temen a Dios. Seguramente habrá oposiciones, retos, tribulaciones, pero a pesar de todo será bendito, porque teme a Dios, le obedece en su diario vivir. Por tanto, no tiene una vida pecaminosa. La bendición no es de acuerdo a los estándares del hombre, sino de Dios. La gente evalúa la bendición con lo material, el éxito, la fama. Sin embargo, muchos pueden tener todo eso y ser un miserable en su hogar, porque la bendición de Dios inicia en lo espiritual y trasciende a lo material. El verso 5, que el Señor te bendiga desde Sión, puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, en Israel la paz. Para el israelita, todas las bendiciones salieron de Sión, que él consideraba la morada terrenal de Dios. Y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El bien de Jerusalén parece significar aquí la buena fortuna o prosperidad de Jerusalén. Ver esto agregaría aún más a la bendición del fiel siervo de Dios. El salmista le desea a quien teme a Dios que pueda ver su descendencia. Va más allá de una generación, se extiende a varias. Es instrumento de Dios para influenciar a sus hijos y nietos. Después de Dios, la familia es su prioridad más importante y lo mejor que puede dejarle a su descendencia es el legado que Dios ha puesto en tus manos. Y cuando no esté aquí, muchos sabrán cómo le usó Dios cuando lo escuchen de labios de sus olivos. El salmo comienza con el temor a Dios y termina con paz y teniendo su experiencia, porque para tener paz hay que temer a Jehová Dios. En conclusión, estamos llamados a multiplicar en el prójimo la infinita bondad del Padre bueno, quien nos ha salvado en Yeshua, para hacer obras mayores, porque nuestro dueño, Señor y Salvador está sentado a su diestra. Quien hace una labor multiplicadora del reino, se le otorga responsabilidades mayores, pero el que tuvo la capacidad de solo retener el talento le será quitado. Nuestra salvación consiste en una comunión dinámica con el Dios vivo, reflejando a Yeshua y haciendo discípulos de y para Él. Por tanto, no se trata de que un día nos salvó, más bien porque lo hizo, nos relacionamos a diarios con Él, buscando acrecentar en nosotros la capacidad de caminar en su voluntad. Amén. Preciosos Reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy, pero antes de despedirnos, quiero orar por todos y cada uno de los diezmadores y colaboradores de este ministerio. Que el Padre de la Gloria derrame toda su gracia, todo su amor y toda su bondad sobre todos y cada uno de los que alegremente han venido a este ministerio a traer sus diezmos y sus ofrendas. Abba, Padre de la Gloria, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, te adoramos y te bendecimos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, en el nombre de Yeshua, vengo a tu presencia y te clamo, te pido por tu bondad, por tu amor, por tu santidad, por tu misericordia, por todo y cada uno de estos hijos amados tuyos que han venido alegremente a tu presencia a traer, Señor, de sus diezmos, sus ofrendas y sus colaboraciones para que tu palabra llegue a los confines del mundo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu amor y de tu bondad, para que todos se salven. Señor,
dales conforme a tu corazón, dale conforme a tu grandeza, dale conforme a tu generosidad. Tú eres el que les da la salud y la sanidad divina, tú eres el que le das la prosperidad, tú eres el que le das la sabiduría para que tomen las mejores decisiones y caminen en tu presencia, conquistando los anhelos y propósitos de su corazón. Abba, tú eres grande, fiel, santo y justo y conoces sus corazones. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, dales una medida rebosante y generosa conforme a tu voluntad. Tú eres el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata, tú eres el dueño de todo cuanto hay y todo cuanto existe. Señor, llénalos y nútrelos de todo tu poder y tu gracia, especialmente de sabiduría, para que en todo momento caminen conforme a tu voluntad, temerosos de tu palabra, y puedan conquistar los anhelos y propósitos de su corazón, que son conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todo esto te lo pido por el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy y yo te invito a que le des me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal Mosquetero de Jehová y activa la campanita. Y no te olvides de comentar el minuto que más te impactó y compartirlo con todos tus contactos para que también disfruten y conozcan de la salvación y de este mensaje que el Padre de la Gloria ha querido mostrarles a todos y a cada uno de ustedes. En victoria, preciosos Reyes Santos. Préstale tus labios a Cristo y dale tu vida, también dale tu vida también, el que